Hola, mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Felices fiestas. Bueno, esto se está grabando en diciembre, entonces por eso digo eso. Pero bueno, en este video voy a hablar sobre los requisitos de validez del acto jurídico. Ya en un video pasado hablé sobre los elementos esenciales. Los elementos esenciales, cuando ya está, como les decía al final del anterior video, podemos decir que entonces ya existe el acto jurídico. Pero pues la ley no nos va a decir, pues qué chido que exista, ¿no? Pues qué bueno por ustedes. Hace falta que además, porque la ley es especialita, hace falta que se cumplan una serie de requisitos para que entonces la ley reconozca el acto jurídico, digámoslo así, y le dé la fuerza del derecho, le dé esa fuerza jurídica y que entonces el acto jurídico no solamente exista, sino que también sea válido. Es decir, no solamente que esté ahí flotando, sino que además el derecho diga, ese acto jurídico es válido, tiene mi respaldo y se cumple porque se cumple. Entonces vamos a ver cuáles son estos requisitos de validez que la ley nos exige para un acto jurídico. Estos están en el artículo 1795 del Código Civil para la Ciudad de México, pero pues se llama para el Distrito Federal, ¿no? Comencemos. Cabe mencionar algo antes. En el 1795 no los van a encontrar como los vamos a ver acá, sino que en 1795 los encuentran en una forma negativa. Es decir, por ejemplo, uno de estos requisitos es la capacidad jurídica. Entonces, el artículo dice, por ejemplo, que no falte la capacidad jurídica o que las partes tengan la capacidad jurídica. Entonces, no es tal cual, no lo esperen encontrar tal cual, ¿no? Precisamente el primer requisito de validez que exige un acto jurídico para que sea válido es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica es la aptitud para adquirir y ostentar derechos y obligaciones para poder gozar de los primeros y ejercer las segundas o contraerlas por derecho propio. La capacidad jurídica es, digamos, este potencial, esta aptitud que tenemos las personas, tanto para adquirir los derechos que la ley nos reconoce, así como para poderlos ejercer y contraer obligaciones. La capacidad jurídica se divide en dos: la capacidad jurídica de goce y la de ejercicio. La capacidad jurídica de goce es la aptitud de las personas para poder adquirir todos los derechos que la ley nos reconoce. Esta se encuentra reconocida en el artículo 22 del Código Civil, por el cual absolutamente todas las personas, desde la concepción hasta la muerte, gozamos de los derechos que la ley nos reconoce. Por lo tanto, desde el momento en el cual básicamente nos somos concebidos, estamos bajo la protección de la ley y podemos gozar de estos derechos, que es la famosa figura del nasciturus, que es legado del derecho romano. Por lo tanto, a lo largo de nuestra vida gozaremos de todos los derechos que la ley nos reconozca. Oigan, por ejemplo, pueden decir, ¿no? Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, cuando yo nací no estaba el derecho a tener un medio ambiente sano? Lo reconocieron apenas este año que yo tengo 19. No importa, así tú tengas 80 años y el Estado reconoce un nuevo derecho, pues lo vas a tener porque mientras vivas estás bajo la protección de la ley. La capacidad jurídica de goce, pues todos la tenemos sin ningún tipo de distinción, absolutamente todas y todos lo tenemos. La capacidad jurídica de ejercicio cambia. La capacidad jurídica de ejercicio es la aptitud para ejercer los derechos que la ley reconoce y para contraer obligaciones por voluntad propia. La capacidad jurídica de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, según el artículo 646 del Código Civil. La mayoría de edad se cumple esta figura cuando se tienen 18 años de edad cumplidos y un modo honesto de vivir, ¿no? ¿Por qué, digamos, esta capacidad jurídica de ejercicio no la tienen todas y todos como la de goce? Porque imagínense ustedes que a un niño le permitamos que se obligue con otras personas. Le vamos a dar en la torre al patrimonio de ese niño y le vamos a dar en la torre a ese niño. Ese niño o esa niña aún no tiene una madurez psicoemocional para ser consciente de sus actos. Entonces, por eso no puede tener esta capacidad de ejercicio. Ya cuando tenga 18 años, pues se supone que ya tiene una madurez psicoemocional, ya se puede hacer responsable de sus actos, entonces ya pues podemos permitir lo que se obligue. Y aún así hay personas que por cuestiones naturales, que por ejemplo tienen cuestiones mentales diferentes o tienen alguna cuestión que no les permite desarrollarse físicamente de forma plena, que aún y tienen 18 años, pues no pueden, ¿no? Por ejemplo, una persona que padezca el síndrome o que viva con síndrome de Down, perdón, pues no podría ejercer sus derechos porque no es una persona que esté, digamos, 100% consciente de sus actos. Entonces, a estas personas se les nombra una representación jurídica. Pero bueno,
Supongamos que es una persona que, digamos, está en su cuadro clínico bien, tiene 18 años, pues a esa edad entonces ya podrá adquirir esta capacidad jurídica de ejercicio. Si una persona lleva a cabo un acto jurídico no teniendo la capacidad jurídica de ejercicio, el acto jurídico será nulo. Pero pues posteriormente si ya tiene la mayoría de edad y lo ratifica, pues entonces ya podrá ser perfecto. Pero digamos, para que un acto jurídico sea válido, tiene que ser celebrado por personas que tengan la capacidad jurídica plenamente, es decir, que tengan tanto la capacidad jurídica de goce como la de ejercicio, es decir, que tengan las dos. Puede haber casos donde una persona no tenga capacidad jurídica de goce, digamos que es en cuestiones específicas, pero en general todos lo tenemos, absolutamente todos. ¿En qué caso específico no? Por ejemplo, si yo soy un alumno de del Poli, no puedo ir a la UNAM y pedir que me apliquen el reglamento de la UNAM, porque me van a decir, el reglamento es solo para estudiantes de la UNAM. Ahí podríamos decir que yo no tengo la capacidad jurídica de goce, porque pues yo no estoy dentro digamos, el grupo específico al que le aplica este reglamento. Pero de ahí en fuera, pues todos tenemos capacidad jurídica de goce, todos gozamos de los mismos derechos, ¿no? Segundo requisito de validez, el objeto, motivo y fin lícito. Estos tres figuras son diferentes. El objeto es la cosa materia del contrato. Por ejemplo, si voy a vender un carro, pues no hay problema, está perfecto. Pero si yo vendo un carro que no es mío, ahí el objeto no es lícito, porque la ley dice que no podemos vender lo que no es nuestro. O por ejemplo, ¿puedo hacer un contrato sobre drogas? Pues no, porque eso no es lícito. El objeto, la cosa materia del contrato, sobre lo que va a recaer el acto jurídico o la relación jurídica, debe de ser lícita. Ahorita voy a decir que es lícito. El motivo, la causa que nos orilla a las partes a llevar a cabo el acto jurídico, tampoco debe ser contraria al derecho y a las buenas costumbres, debe de ser algo lícito. Por ejemplo, yo no puedo venderte no sé, yo no puedo vender una casa con la finalidad o con el o con la o no puedo vender la casa para afectar a mi sobrino que es el propietario. Mi motivación, lo que me motive a celebrar ese acto jurídico debe ser algo lícito. Si yo estoy vendiendo la casa para afectar a alguien, pues entonces eso es ilícito. Y el fin es a lo que estamos persiguiendo con el acto jurídico. Si, por ejemplo, yo te vendo un carro o quedamos que te va a vender un carro para evadir impuestos con esa finalidad, pues eso tampoco es lícito. Tiene que ser algo acorde a derecho. Entonces, objeto es sobre lo que recae el acto jurídico. Motivo es qué nos impulsa, la causa, qué es lo que nos está llevando a hacerlo. Y el fin, qué es lo que queremos lograr. Estos tres elementos deben de ser lícitos. ¿Qué es lícito? Que esté dentro del derecho, que no contraríe al derecho ni a las buenas costumbres, que no vaya contra las normas de orden público ni contra las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres? Esas aquellas conductas que una sociedad considera correctas en un tiempo y momento determinados. Estas buenas costumbres no es que ustedes puedan decir al juez, ay señor juez, es que yo lo maté por buena costumbre. No, no, no. Las buenas costumbres, los encargados de decir qué son buenas costumbres son los juzgadores. Entonces, para dejarlo en claro. Pero el objeto, motivo y fin deben de ser lícitos, es decir, acorde al derecho y a las buenas costumbres. Tercer requisito de validez, tiene que haber ausencia de vicios en la voluntad. Cuando uno manifiesta su voluntad, pues se supone que lo hace plenamente, sabe las circunstancias, sabe qué es lo que está ocurriendo, está en sus cinco sentidos. Pero ¿qué pasa si la persona manifiesta su voluntad en circunstancias no aptas, ya sea porque está engañada, ya sea porque le están amenazando? Pues no está haciendo el acto jurídico porque quiera, estamos de acuerdo, lo está haciendo viciado. Está viendo aquí una cuestión que no le permite manifestar plena y libremente su voluntad. Entonces, ante la presencia de estos elementos o estas cuestiones que dificultan o imposibilitan que la persona manifieste plenamente su voluntad, el acto jurídico no será válido. ¿Cuáles son estos vicios de la voluntad? Primero, el error. Está en el 1813 del Código Civil. Hay dos tipos de error, el error de hecho y el error de derecho. El error en general es la falsa apreciación que se tiene. El error de hecho es una falsa apreciación de la realidad, por ejemplo, de los acontecimientos. Por ejemplo, yo nombro como heredero de mis bienes a mi vecino Pedro porque me cae muy bien y porque ha sido muy amable conmigo. Pero resulta que no se llama Pedro, se llama Juan, pero pues yo me equivoqué. Y ahora resulta que cuando el buen Juan lo quiera cobrar, le van a decir, no, es que aquí está el nombre de un tal Pedro.
y va a decir, oiga, pero es que pues me había dicho que yo, hasta yo cumplo con, yo vivo ahí, todo. No, pero es que aquí dice un tal Pedro. Entonces, esto es un error de hecho, una falsa apreciación de la realidad. El error de derecho es cuando hay una falsa apreciación de la ley, es decir, la persona lleva a cabo el acto jurídico creyendo que es legal, pero pues no. Por ejemplo, según yo, o sea, supongamos, ¿no? Habría que estar muy menso, o bueno, cada quien, pero supongamos que yo no sabía que no podía, por ejemplo, hacer un contrato de compraventa con la Diana Cazadora. Y entonces yo le hice un contrato a una persona, yo de verdad fui tan torpe, tan, ya saben qué, para hacer un contrato, porque yo creí que sí se podía, porque pues yo no sabía, ¿no? Entonces hice ese contrato creyendo que sí se podía. Pues eso es un error de derecho. O sea, ahí, pues sí, la Diana está ahí, pero la ley dice que los monumentos o estos lugares públicos no son objeto de apropiación. Entonces, eso es un error de derecho. Tú pensaste que era algo lícito, pero pues no lo es. Entonces, es un error de derecho. El error entonces es una falsa apreciación del derecho, de la realidad, que vicia la voluntad, porque no estás exteriorizando tu voluntad en realidad bien, lo estás haciendo equivocadamente, ¿no? Entonces, por eso no es válido. Después tenemos el dolo. Este está tanto en los artículos 1815 como en 1816 del Código Civil. El dolo es una serie de artificios o maquinaciones que una persona lleva a cabo para inducir a la otra en un error. Es decir, es el siguiente caso. Yo tengo una cadenita de oro y está Juan, y yo sé que el pobre Juan, pues, peca de inocente a veces, ¿no? Entonces yo mando a hacer un certificado de que la cadenita es de oro, traigo a un experto en joyería y además también se lo muestro en un sitio de internet que dice ahí que es esa cadenita, ¿no? Entonces voy con Juan y le digo, oye, Juanito, mira, te vendo esta cadena de oro, mira, es oro de 25, de 24 quilates, mira, aquí está el certificado, este señor es un experto en joyería, te puede avalar que es de oro de 24 quilates y mira, es esta cadenita que viste en este sitio de Swarovski, ¿no? Aquí está, mira, es esa. Y Juan va a decir, ah, pues qué chido, sí, 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 la compro, va, la compro, me lo fregué. ¿Por qué? Porque yo obré dolosamente. Yo sabía que esa cadenita era más falsa que un billete de 5 pesos, pero llevé a cabo esta serie de artificios, de maquinaciones para engañarlo y que celebrara el acto jurídico, que en este caso celebrara la compraventa. Entonces yo obré con dolo, porque yo hice todo este artificio, monté todo este teatrito, monté estos artificios para engañarlo y a salir ganón yo, ¿no? Eso es obrar con dolo. Después tenemos la mala fe en 1816. La mala fe es cuando una persona o una de las partes dentro de un acto jurídico se percata de que la contraparte ha incurrido en un error, pero no hace absolutamente nada para evitarlo. La diferencia primordial entre el dolo y la mala fe es que el dolo implica una actividad, implica un hacer. Yo hago maquinaciones, yo monto artificios. En la mala fe es una omisión. Yo omito mi deber de decirle, oye, estás equivocado. Ejemplo, un ejemplo de mala fe. Yo voy paseando a mi perrito, es una perrita, supongamos, Rottweiler, ¿no? Y llega una persona y me dice, oye, está muy bonita tu perrito Chihuahua. Y yo digo, ay, este güey está equivocado, piensa que es Chihuahua, ¿no? Y le digo, ah, sí, sí es un Chihuahua, ¿lo quieres? Y me dice, sí, ¿a cómo me lo dejas? Y yo, ah, pues te lo doy en 25,000 pesos, ¿no? Y me lo compra. Ahí yo obré con mala fe, porque yo me di cuenta de que la persona estaba en un error y no hice nada para sacarlo del error, sino que le seguí el juego y me beneficié. Entonces, en el dolo implica una actividad. Yo monto artificios, yo monto maquinaciones para engañar, mientras que la mala fe es una omisión. Yo me doy cuenta que la persona está equivocada, pero no hago nada para sacarlo del error y me beneficio. En este caso yo no le digo, no, 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 amigo, este no es un chihuahua, es un Rottweiler. Le digo, ah, sí, es un chihuahua, sí. O sea, es obrar con mala fe. Tenemos la lesión, que está en el artículo 17 del Código Civil. La lesión es cuando una persona, aprovechando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otra, se beneficia de ello para sacar un beneficio desproporcionado. Es muy difícil de probar la lesión, en realidad es muy complicado, pero pues está la figura. Ejemplo, yo voy manejando y delante de mí hay un choque y voy a ver y el conductor está inconsciente y yo veo que se está desangrando y digo, puta, lo voy a llevar al hospital, se me vaya a morir, ¿no? Pobre señor. Paro un taxi, me subo con el señor al taxi y ahí vamos manejando, todo muy cool. Llegamos y el hospital más cercano está a 2 cuadras.
y me bajo y pues yo estoy apresurado porque el señor se me está desangrando, pues está en peligro su vida y todo. Y el taxista me dice, son 500 pesos. Oye, ¿cómo es posible? Si, o sea, el hospital estaba a 2 cuadras, no manejaste casi nada. Entonces, aquí el taxista está obrando con lesión. Él se está beneficiando de que yo estoy en este estado de urgencia, en este estado de necesidad, para sacar un beneficio desproporcionado. Oye, ¿cómo está eso de que por 2 cuadras 500 pesos? Entonces, el taxista se está beneficiando de ello. Entonces, eso es una lesión. Y finalmente, la violencia, que está en el 1818 y 1819. La violencia es cuando una persona daña o amenaza la integridad física o moral de otra para obligarla a celebrar un acto jurídico. Por ejemplo, que emplee agresiones físicas, verbales, amenazas, que la coercione, que la extorsione, etcétera. Por ejemplo, que yo le diga a una persona, firma este contrato y por atrás le pongo una pistola en la espalda, oye, eso es violencia. Yo lo estoy firmando, sí, pero pues yo lo estoy firmando porque me están poniendo una pistola, a ver si tú no lo harías, ¿no? Aunque aquí hay un error, no un error, una cuestión. La violencia no anula la voluntad y esto es un problema, porque a lo mejor tú puedes decir, ay, sí está mi firma ahí, pero es que lo firmé estando amenazado. Pues sí, pero ahora habrá que probar que te amenazaron. Mientras tanto, pues ahí está tu voluntad, entonces el acto jurídico ahí está. Entonces es muy complicado esta cuestión. Entonces, error, dolo, mala fe, lesión y violencia son los vicios de voluntad. Estos obviamente no tienen que estar en un acto jurídico. Si están, lo vuelven nulo. Y finalmente, las formalidades. Las formalidades son esta serie de requisitos que la ley nos exige para que tenga presencia el acto jurídico. Por ejemplo, que vaya por escrito, que tenga las firmas. Son más cuestiones de forma, o sea, son cuestiones más como administrativas, digámoslo así. Que tenga las firmas, que tenga fecha, que tenga los nombres, que diga de qué se trata el acto jurídico, que se haga una copia para ambas partes, etcétera. Son más cuestiones así. Entonces, cuando el acto jurídico tenga las formalidades de ley, no tenga vicios en la voluntad, cuando el objeto, motivo y fin sean lícitos y cuando las partes tengan la capacidad jurídica plenamente, hablaremos de que entonces el acto jurídico es válido, es decir, ya tiene el respaldo del derecho. Por lo tanto, no solamente ya existe, sino que además tiene el respaldo del derecho para surtir plenamente sus efectos. Es decir, ya puede decir, a ver, yo existo y además el derecho me respalda. Entonces, estos son los requisitos de validez que la ley exige para que un acto jurídico sea válido o tenga la validez legal. Estas son las referencias que consulté para la elaboración de este video. De igual forma, insisto, es bueno leer más porque es un tema que da para mucho y hay que seguirlo analizando, estudiando. Hay muchos temas que abordar, pero traté de resumirlos lo más que pude en este video. Conocer de igual forma los requisitos de validez es importante porque así podremos identificar cuando un acto jurídico es válido, es decir, tiene todas las de la ley, y cuando no, y por lo tanto podemos exigir que se revoque o se rescinda o cualquier cosa, ¿no? Y pues hasta aquí llegaría entonces este video sobre los requisitos de validez del acto jurídico.